papel o el rol del psicólogo forense en el sistema judicial. Bueno, dentro de la primera parte, para dar como un contexto general, hablamos de que el psicólogo forense, pues fuera de que cumple un papel importante dentro de la rama judicial, ya sea como un apoyo o una intervención, pues práctica y teórica en cuanto al juez, a los abogados, como un aporte a ellos. También lo que hace es aportar conocimiento sobre el comportamiento humano y apoyar en la toma de decisiones legales frente a un caso que se esté llevando a cabo. Entre esas yo las separé como de dos partes, que sea como un poco más fácil de entender. En primera parte es que la labor del psicólogo forense se centra en la evaluación psicológica, ya sean las víctimas, en los acusados o en los testigos, siempre y cuando a quien se le esté realizando el caso, y también en la elaboración de peritajes o de informes que permiten a los jueces y a los fiscales comprender de una mejor manera y en muchos aspectos generales lo que son las emociones, aspectos cognitivos como el pensamiento, regulación de emociones, toma de decisiones y también las conductas que se puedan estar viendo implementadas en el caso. Dentro de los objetivos que hay frente al rol del psicólogo en este aspecto, en primera parte lo que hace es contribuir al funcionamiento del sistema judicial, siendo como uno de los aportes principales entre fiscales, abogados, jueces, y lo que hace es la aplicación de los conocimientos psicólogos que faciliten a una toma de decisiones que sean justas, pues tanto para la persona que se está viendo involucrada en el caso y pues que sea con bases éticas y basadas en una evidencia científica. Entre estos hay otros tres objetivos que son muy importantes, lo que es en primera parte llevar a cabo pues el proceso de la evaluación psicológica, ya sea las víctimas, acusados, testigos, menores de edad o personas que se vean implicadas en un caso, que lo que ayudará, digamos que esta evaluación psicológica es a determinar cómo su estado mental, su estado de ánimo en el momento cuando se le hace el examen mental, la credibilidad o la capacidad de impunidad que va a tener frente al caso o que tanto se le va a sentenciar. También lo que ayuda es asesorar a las autoridades judiciales, igual jueces, abogados, en temas relacionados con lo que es el comportamiento o la conducta, la personalidad o las secuelas que se han producido en el hecho o en el acto delictivo. También lo que se busca es como aportarle o promover como esa resocialización y la integración a la sociedad que va a tener la persona mediante un proceso de intervención psicológica, ya sea que pues haya sido una persona que haya estado en la cárcel o bueno, que haya tenido otro proceso. Y la relevancia o pues la importancia que también tiene el psicólogo forense en este aspecto es que actúa como un puente o como un mediador, digámoslo así, entre la ciencia y la ley, o sea, entre el conocimiento, lo que se ha comprobado con las leyes que hay pues en Colombia en este caso, ayudando a las decisiones judiciales que se tomen para para una comprensión integral de los factores psicológicos que influyen en la conducta, o sea, tanto lo que está establecido en la ley que puede ejecutarse como una pena o como cárcel, como esto también puede aportar científicamente, pues, a cómo lleva este caso la conducta o, bueno, también habla de la participación que contribuye con la prevención del delito, la resocialización de los factores y la atención psicosocial de las víctimas, reafirmando el compromiso de la psicología, la justicia y el bienestar social. Entonces, lo que hace es ser como un mediador o una persona que aporta entre diferentes factores que puedan ser sociales, culturales, de familia, con las víctimas y pues llevándolo como una integración social frente. Bueno, ahora en la parte del desarrollo teórico, entonces encontramos que en el 2008 Bartolo y Bartolo proponen que la psicología forense es como esa rama que aplica el conocimiento psicológico a las cuestiones que surgen en los tribunales o en esos entes administradores de justicia. Básicamente, el psicólogo jurídico participa en procesos de evaluación de la imputabilidad,
credibilidad del testimonio, custodia de menores, daño psicológico y victimología. Digamos que estos son procesos en los que debe intervenir en cuanto a evaluación y a caracterización como de esas problemáticas y cómo fueron esos como eventos para llegar a una posible como esclarecimiento de los hechos sin tener una relación directa con, si se podría decir, como la decisión final de un juez. Digamos que dentro de los principales autores y aportes teóricos que tenemos está Hugo Mustenberg y él fue el pionero en la psicología en escribir el libro On the Witness Stand, que esto hablaba sobre testimonio y memoria. Han Gross, que propuso que la criminología científica se basaba en un trabajo interdisciplinario entre el derecho y la psicología. Elizabeth Loftus, ella fue pionera en las investigaciones sobre la memoria y el testimonio, dando cuenta de que son aspectos fundamentales para valorar la credibilidad de un testimonio, pues a la hora de evaluarlo. Raymond Cattell y este introdujo los métodos experimentales de estudio del testimonio como pruebas y todos estos como cuestionarios que conocemos hoy en día para poder evaluar a estas personas, a las víctimas y a los victimarios. Dentro del marco legal, entonces en Colombia, primero encontramos el Código Deontológico y Bioético, el cual se propuso en la Ley 1090 del 2006 y este prácticamente regula la práctica profesional, confidencial y responsabilidad del psicólogo forense y también del psicólogo en general. Y en esta pues se imparten como exclusiones y como una serie de requisitos que debe cumplir el psicólogo a la hora como de irrumpir con ese secreto profesional. Está la Ley 906 de 2004 del Código Penal que establece que la figura del perito es como esa parte de intervención y la ley 60 del 2000, entonces esta define que hay aspectos donde el psicólogo puede participar como, y acá es donde se determina ese nombre como en la experticia del psicólogo, y es que es un perito y un testigo experto, que es como el que puede dar cuenta de si esos actos fueron reales o si son basados en imaginación o otros factores que promovieron esos actos y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es la entidad que coordina las prácticas acá en Colombia. Y pues estas conviven sin exclusiones, digamos que deben trabajar las cuatro en conjunto para poder dar un buen cumplimiento de la ley. Digamos que esto básicamente es una integración que se iguala a que los modelos teóricos deben orientar esas evaluaciones para tener una validación y una objetividad. Los aportes teóricos básicamente le dan ese sustento a la credibilidad científica. El marco legal pues garantiza esa imparcialidad, la rigurosidad y la técnica. Y digamos que en conjunto pues se fortalece esto en la forma en el que el psicólogo y los administradores de justicia puedan llevar a cabalidad y tener como unos actos dentro de lo que cabe como legal para las personas y cómo buscar esa justicia. Previamente está la aplicación de la práctica. Aquí los psicólogos ayudan a comprender el comportamiento humano desde una perspectiva científica y uno de los ejemplos que podemos dar es la evaluación de imputabilidad penal. Aquí el psicólogo forense puede ser llamado a evaluar si una persona acusada de un delito tenía sus facultades mentales conservadas al momento de cometerlo. Por ejemplo, si un acusado presenta síntomas de esquizofrenia, el psicólogo debe determinar si comprendía la ilicitud de su conducta. La implicación del forense, el informe psicológico puede influir en si la persona es declarada imputable o inimputable, em, afectando la sentencia.
Está el análisis ético. El psicólogo debe mantener imparcialidad y basar su conclusión en evidencia clínica, sin juicios personales e impresión de las partes. Pásela. Como segundo ejemplo, tenemos la valoración del daño psicológico en las víctimas. Por ejemplo, en casos de violencia sexual o intrafamiliar, aquí el psicólogo forense evalúa las secuelas emocionales que tuvo la víctima, como estrés postraumático, depresión o en ciertos casos ansiedad. El psicólogo ayuda a que el juez determine la gravedad del daño psicológico y puede establecer reparaciones o las condenas proporcionales. También el profesional debe actuar con empatía, respeto, cuidado, evitando la revictimización durante las entrevistas. Y como último ejemplo, tenemos la evaluación de la idoneidad parental. Por ejemplo, en procesos de custodia, el profesional evalúa las capacidades parentales y el bienestar del menor para recomendar una mejor decisión al juez a tomar pues cierto veredicto. El psicólogo con su peritaje orienta decisiones judiciales sobre la custodia, visitas o patria potestad. Aquí se debe proteger el interés superior del niño, evitando sesgos de género o prejuicios culturales. Bueno, en conclusión a nuestra exposición, tenemos que la área de aplicación de trabajo del psicólogo forense es muy amplia y él actúa en el sistema judicial como un experto en el comportamiento humano y el estado mental de todos los implicados en un proceso judicial. Entonces, para eso, él aplica las pruebas psicológicas para recoger más informaciones para que puedan ser utilizadas en casos, en procesos judiciales. Y entonces, vimos que la actuación no es solamente en juicios, sino que también, por ejemplo, en nuestra salida al IMPEC, vimos que la actuación del psicólogo en un centro penitenciario puede ser como un programa de rehabilitación donde se trabaja el cambio de comportamiento y la disminución de los comportamientos de riesgos. Ah, y también vimos en nuestra exposición que, bueno, tienen los autores principales de Mustenberg, Gross, Loftus y Cattell, que empezaron a trabajar la psicología y el derecho juntos y empezaron a buscar entender más la fiabilidad de los testimonios, la aplicación de la memoria, cómo funcionaba la memoria en eventos traumáticos y cómo eso influiría en los testimonios. Y también vimos algunas leyes e institutos que coordinan esa actuación del profesional del psicólogo forense, para que él mantenga una ética y que no, y que sus sesgos personales no impactan en su actuación. Y entonces, en conclusión, vimos que ese profesional actúa juntamente con un basamento científico y las leyes para que puedan agregar más informaciones a los procesos judiciales y que eso haga con que las conclusiones y los resultados de los procesos judiciales sean más justos y más precisos.